vuelta en Área Financiera, en Decisión Radio, porque tú has decidido. Y vamos a comenzar esta parte del programa, esta segunda parte del programa. Hoy creo que hablando de un tema importante que nos está afectando a todos, que al final lo notamos en la factura de la luz. Y hoy tenemos una compañía que nos puede ayudar en ese proceso bueno, pues de abaratar algo esa factura. Hoy la empresa que viene es Gana Energía y tenemos al otro lado a su CEO, que es Antonio Picazo. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, bienvenido a esta tu casa. Y si te parece, antes un poco de entrar en materia en la compañía, que nos cuentes cuándo se funda, etcétera, desde una empresa como la tuya, que en este caso es una empresa comercializadora independiente que ofrece energía 100% renovable, ¿cómo estáis viendo el sector, todas estas regulaciones que pretende hacer el gobierno, ese nuevo impuesto que quiere poner a las eléctricas, toda esta situación desde una empresa como la vuestra, ¿cómo la estáis viviendo? Bueno, pues la verdad es que llevamos un año bastante movido, con muchos cambios regulatorios, muchos cambios normativos que afectan al final al cliente final. Sí que es cierto que la intención del gobierno con todos estos cambios es intentar controlar la subida imparable del precio de la energía. El precio de la energía al final depende de muchas circunstancias, muchas no las podemos controlar, como son los mercados mayoristas de generación, de precios del gas, de precio del carbón, la cantidad de renovables que podemos generar en un determinado momento. Y todo esto, bueno, pues como es muy sensible el precio final que pagan los clientes en la factura eléctrica y el gobierno pues quiere evitar que esto se hagan, pues vamos de regulación en regulación, de cambio en cambio. Los clientes están ya un poco saturados con tantos cambios, no entienden muy bien la profundidad ni el alcance de los mismos y al final, pues desgraciadamente lo que está pasando es que cada vez se paga más porque hay una situación internacional de precios de la electricidad realmente descontrolada. Estamos con bastante trabajo, en definitiva. No, pero en ese sentido, oye, siempre es de agradecer, ¿no? A mí lo que me hace un poco de gracia es cuando se habla por parte del gobierno de esos ingresos caídos del cielo, ¿no? Que dices, bueno, no es que sean ingresos caídos del cielo, son las circunstancias, son empresas que se dedican a lo que se dedican y hay como todos los ciclos, hay otras que, por ejemplo, pueden ser las tecnológicas que tuvieron esos beneficios, vamos a decir, caídos del cielo y ahora, pues bueno, le está tocando a las eléctricas, pero eso no quiere decir que estén haciendo en sí nada malo, ¿no? Dentro del contexto vuestro, exactamente en qué parte os integráis, digamos, dentro de lo que es toda la cadena de este sector. Nosotros somos la parte que está en contacto con el cliente, la parte que al final nosotros compramos la energía en el mercado mayorista, que los generadores tienen que producir con diferentes tecnologías, pueden producirse con eólica, con solar, con nuclear, con carbón, con gas. Hay diferentes maneras de generar energía eléctrica y nosotros la compramos a estos generadores y la ponemos a disposición del cliente, le damos la atención al cliente, le hacemos la factura, se la cobramos. En definitiva, somos los que estamos en el lado del cliente. Nosotros no nos beneficiamos de que los precios sean altos o bajos en la generación de energía, porque no estamos en ese lado, pero sí que, bueno, pues al final tenemos, ya que proporcionamos un servicio al cliente, como es el de facturar, el de atenderle ante dudas, ante cambios de titular, de potencia, de lo que sea, pues lógicamente operamos con un margen ahí. El sector se divide en generación, distribución y comercialización y nosotros estamos en el lado de la comercialización. En la parte final, como muy bien dices. Donde muchos economistas hablan, y ahí te dejo un poco si quieres hablar de ello, prefieres no hacerlo, donde hablan que donde se tiene que meter mano al final, la parte impositiva para abaratar sobre todo lo que es el precio final, es en esa primera parte que tú has dicho, ¿no? Que digamos es donde es el 60 o el 70% de la factura que pagamos al final, tanto a las empresas como a los ciudadanos, viene por los impuestos que hay en esa primera parte del tramo.
Sí, hay una parte que de los peajes y cargos que no dejan de ser una especie de impuestos que tienen todo el sentido del mundo, y es que, bueno, pues la red que llega a la red eléctrica que llega a cada punto de suministro, pues lógicamente tiene que tener unos costes de mantenimiento y unas inversiones para que siga funcionando normalmente, pero también durante el pasado y que ahora lo pagamos en el presente, se ha aprovechado ahí pues para meterle costes un poco que más o menos tenían que ver o no con el sector eléctrico. Por ejemplo, al final estamos pagando hoy decisiones políticas de no cobrar lo que costaba la electricidad hace unos años. Bueno, pues se generaba como un déficit que lo estamos pagando hoy. O, por ejemplo, si queremos promocionar una determinada tecnología como puede ser la eólica o la fotovoltaica, que está fantástico que se promocionen por parte del gobierno, pues había dos maneras. Uno, destinar una partida de los presupuestos del Estado para promocionar este tipo de técnicas de generación energética, o bien pues recargar la factura de la luz actual. Pues, bueno, pues se opta por lo segundo. Eso hace que al final las facturas finales que pagamos no reflejen exactamente el coste de la energía y de la distribución de la energía y de la comercialización de energía, sino que se aprovecha para meter algunos conceptos adicionales que no son menores, como bien has dicho. Sí que es cierto que se ha hecho un esfuerzo grande en términos de IVA. De hecho, el viernes que viene, este viernes, el día 1, hay una nueva reducción del IVA del 10 al 5% para hogares sobre todo, y también el impuesto eléctrico prácticamente se ha reducido en un 90%, pero en circunstancias normales al final vale bastante más, pagamos más por conceptos que no son la energía y la distribución de energía, sino que son impuestos o peajes o cargos en una situación normal de mercado y no como la que estamos viviendo. Antes de entrar un poco en materia exactamente de, bueno, pues para que la gente os busque, si queréis, os lo digo sobre todo de cara a los oyentes, la página web es www.ganaenergia.com. Ahí vais a poder ver cuando entramos en la parte qué tarifa de luz necesitas. Veo que tenéis ahí 3 planes. Si quieres, explícalos un poco para que así la gente vaya entendiendo mejor exactamente cuáles son los beneficios de contrataros. Claro. Nosotros somos una compañía que nuestros pilares, nuestro ADN son básicamente 3. Primero, ofrecer unas tarifas lo más ajustadas posibles, lo más económicas posibles. Esto lo hacemos a que somos una empresa joven con mucha tecnología y con muchos procesos automatizados que abaratan costes y nos permiten poder gestionar un alto volumen de clientes con unos costes razonables que trasladamos automáticamente al cliente en forma de ahorro. Por otro lado, nos distinguimos o pretendemos, esto solo tiene sentido si damos un servicio de atención al cliente eficaz y de la mayor calidad posible. Esto lo conseguimos pues teniéndolo interno, con personal propio, no externalizado en terceros países ni con terceras empresas. Y por último, solo compramos energía a productores cuya tecnología sea 100% renovable. ¿Por qué? Porque aparte de los beneficios medioambientales que son obvios, pensamos que es la manera más clara de que en un medio y largo plazo poder reducir el coste final de la energía. Como bien has dicho, tenemos 3 tipos de tarifas, somos bastante sencillos en nuestra propuesta de valor y en lo que ofrecemos al cliente. 2 tienen que ver con pagar un precio de la energía del kilovatio hora más o menos fijo, es decir, no está sometido a las variaciones del mercado, que en este caso, pues ahora son bastante grandes. En el último año, ha sido una completa locura. Y por último, pues tenemos una tarifa en la que reproducimos el coste del mercado, tanto si sube como si baja, y simplemente al cliente le cobramos un apartado, un margen por nuestros servicios claramente identificado y de forma transparente. Al final son diferentes maneras un poco de llegar al mismo sitio, que es ahorro en los precios, servicio de atención al cliente eficaz y apuesta por la energía renovable, que son nuestros 3 pilares. Vendría a ser esto, permíteme la comparación, ya me dices si estoy equivocado, con las hipotecas o a tipo fijo o a tipo variable. Correcto. Es el mejor símil. En este caso habría un tercero que es mixto, es decir, que
fuera durante una parte fijo y otra variable, o esa parte no? No, lo que pasa es que sí que es cierto que dentro de las fijas podemos establecer los 3 horarios que con la reforma de junio del año pasado el gobierno sacó, en la que yo si cambio mis hábitos de consumo puedo obtener un extra ahorro. Por ejemplo, si en vez de hacer determinadas tareas domésticas en los días laborables la ciño a los fines de semana, pues puedo obtener un extra ahorro. Por eso hay una tarifa que tiene 3 periodos. O, por ejemplo, si tengo un coche eléctrico, el cargar de madrugada supone una gran diferencia con respecto a cargar en cualquier otra hora del día. Pero también hay mucha gente que no quiere tener este tipo de horarios diferentes, no quiere estar pensando en ello y quiere tener un único precio para todas las horas del día. Por eso hablamos de 2 tarifas, una con un único precio y otra con 3 precios de la energía en función de la hora y el día. Y por último, la indexada a mercado, que refleja el precio de cada hora, de cada día mayorista, y luego nosotros simplemente cobramos un margen extra al cliente de forma transparente. En este sentido, ya que ayudáis a rebajar la factura, ¿podrías dar ciertos consejos, ciertas pautas para que en general la gente, entiendo en este caso más bien las familias más Sí. que las empresas, puedan abaratar, aparte de contrataros, está claro, su forma de consumir la energía? Claro, siempre hay unos consejos básicos que si los ponemos en práctica podemos reducir de forma más o menos intensa el precio final. El primero es revisar los electrodomésticos. Si yo estoy pensando en adquirir un nuevo electrodoméstico, pues el pedir consejos sobre la cantidad de consumo, sobre la calificación energética del mismo, puede al final impactar de forma significativa en el precio final a pagar. Segundo, si estoy pensando en reformar el hogar, pues el poner foco en el aislamiento térmico de la vivienda también nos puede hacer hasta prácticamente, hay viviendas que ya prácticamente casi en invierno no necesitan calefacción y en verano no necesitan aire acondicionado en función del aislamiento con el que están construidas. Esto con matices. Lógicamente hay en zonas en las que el invierno es duro o el verano es muy, muy duro también y esto pues no se puede hacer, pero sí que se puede disminuir. Y luego, por ejemplo, en verano, una cosa básica es ventilar la vivienda cuando tenemos fuera menos temperatura potencial que dentro. Eso ralentiza o retrasa la puesta en marcha del aire acondicionado de forma muy, muy significativa. Abrir las ventanas cuando tengo fuera 40 grados no tiene ningún sentido, pero cuando tengo 25 grados por la noche o a primeras horas de la mañana o a últimas horas de la tarde es un consejo básico para conseguir reducir lo que todos queremos, que es el importe de la factura final a pagar. Entiendo que dentro de estas cuestiones, de estos consejos, estaría también un poco lo típico de apagar los electrodomésticos. Me refiero, Claro. no solo que la televisión está apagada, sino porque ya sabemos que luego el Sí, botoncito consumo rojo, fantasma. apagar Sí. o desenchufarlo, todas estas Mm. cuestiones entiendo que al final, quizás no en el mes te hace mucho, pero al final de año, Claro. si vas sumando todas esas cosas, sí que es un artículo Todo de lo que se consumo. puede, que se denomina consumo fantasma, si lo puedo evitar, perfecto. Cuando hablamos de electrodomésticos, a la hora de comprar electrodomésticos, sobre todo hay que pensar en el frigorífico, que es el responsable del 40% final del consumo eléctrico de una vivienda. Aunque parezca mentira, como está todo el tiempo 24/7 conectado, al final es el que marca la diferencia. Y si yo tengo que echar el resto en un electrodoméstico, prefiero hacerlo en el frigorífico que en otros que a lo mejor tengo un uso más esporádico y que prácticamente pues no van a marcar ninguna diferencia final. Y luego, como dices, si puedo apagarlos completamente y sin ningún tipo de consumo, pues mucho mejor. Ahora quizás voy a tocar un tema un poco ahí, porque hablamos, claro, de las energías renovables, pero ¿Mm? claro, ya se empieza a hablar de si la energía nuclear debe de volver a entrar en escena, ¿no? Vamos viendo cómo muchos países están empezando a hacer mini ¿Mm? centrales nucleares, no la típica, el típico mastodonte, ¿no? Sí. Vosotros, desde ese punto de vista, no está catalogado
que yo sepa, como energía renovable, pero sí que es verdad que Europa la ha introducido cuando más o menos hablaba de que iba a salir fuera dentro de las siglas SG. ¿Mm? ¿Vosotros ahí desde Gana Energía consideráis que es necesario volver? Porque a día de hoy por renovables todavía no se llega al pico que sería aceptable, porque, bueno, pues porque entiendo que la tecnología todavía no se está desarrollando, queda mucho por ¿Mm? hacer. ¿Ahí vosotros cómo veis el tema de la energía nuclear? Nosotros lo que en ningún caso somos partidarios es de que se cierren las ya existentes. ¿Por qué? Porque la energía nuclear es una energía que garantiza el suministro 24/7. Y a día de hoy, como bien has comentado, las renovables aún no garantizan el suministro 24/7. Y dentro de las que garantizan el suministro, no produce CO2 y no produce contaminación más allá del riesgo de la gestión de los residuos que tiene. El tema de la aparición de los mini reactores que tú has comentado, los SMR, es una revolución que hay que tener muy en cuenta porque sí que puede cambiar de verdad cuando se pongan en marcha. Si la implantación comercial real es tal y como se prevé, sí que van a tener un impacto muy significativo. ¿Por qué? Porque los reactores típicos a día de hoy, aparte del tema de gestión de residuos, que ese lo dejamos un poco al lado, tienen un problema, en nuestra opinión, que tampoco es menor, que por ejemplo le está pasando ahora mismo a Francia, y es que, primero, la puesta en marcha de un reactor de estos, podemos estar hablando perfectamente entre 10 y 15 años, desde que se decide, desde que se piensa hasta que está operando, y luego como normalmente los reactores pues suelen ser más o menos todos igual, en el momento en el que se detecta algún problema en alguno, hay que pararlos todos los de la misma generación hasta ver dónde está el problema. Que es lo que, por ejemplo, le está pasando ahora a Francia, que va a tener durante muchísimos meses una cantidad grande de su parque nuclear parado, y eso le va a provocar un problema de gestión del suministro, pues también representativo. Al final, los SMR que están en marcha, que me parece que van a empezar a operar en breve, pues no necesitan tantos años para construirse. Su operación es mucho más segura, mucho más simple, todo es más sencillo. Para nosotros, una vez resuelto el problema de la gestión de los residuos, que parece bastante simple y claro a poder hacerlos, es una tecnología que desde luego hay que tener en cuenta como respaldo a las renovables, que sin ningún lugar a dudas, desde el punto de vista del precio y medioambiental, son las que tienen que dominar el mix de generación futura en un país como, por ejemplo, España. Exacto. Una pregunta que no sé si puede ser un poco rara, pero vosotros como comercializadores, para ¿Mm? aquellas, vamos a decir, gente, familias que tengan paneles solares y ¿Mm? puedan o tengan el típico excedente, ¿no?, de energía porque no la consuman, que creo que están ¿Mm? medio obligados a devolverla a lo que es a la red, Sí, ¿vosotros esa parte también la hacéis o esa parte está sí. descartada? Sí, nosotros, a quien tiene una instalación de autoconsumo y en un momento dado produce más que consume, esa energía, si es cliente nuestro, nosotros se la compramos a un precio competitivo de mercado, y el cliente pues no la regala. Con el último cambio legislativo que hubo al respecto, hasta entonces el cliente la estaba regalando directamente a las distribuidoras de electricidad. Ahora, con tu comercializador, si tú tienes un acuerdo en el que él se compromete a comprarla, ese excedente de energía, la distribuidora nos dice la cantidad y nosotros automáticamente, cómo se la pagamos al cliente vía descuento en la factura final que tiene que pagar, porque al final siempre va a tener consumo en las horas en las que no brilla el sol. Sí, porque ya para ir un poco terminando, lo que comentabas antes de Francia, en sí con esto de que tenemos ahora en España, vamos a decir la palabra topado, que a mí no me Sí, gusta, el tema del gas, nosotros no lo estábamos notando en la factura, pero sí que Francia la estaba comprando más barata. Entiendo que con el tema que tú has dicho de las centrales nucleares, que las pueden tener paradas, etcétera, para ellos ahora van a empezar a tirar, digamos, del gas nuestro.
Correcto. Ellos normalmente han sido un exportador de energía barata a España prácticamente casi todo el tiempo. Pero ahora han tenido un problema en un reactor, por seguridad han tenido que parar 10 más, o sea, tienen como 14 parados hasta que resuelvan el problema, que va para meses, y entonces han pasado de ser exportador a ser importador. ¿Por qué? Porque nosotros con la medida legislativa de limitar parcialmente, porque no totalmente, el coste final del gas que usamos para generación eléctrica, pues se benefician. Sí que es cierto que ellos al final van a pagar íntegramente los sobrecostes de la diferencia entre el precio topado y el precio real, con lo cual no se benefician, es muy simplón decir que se benefician de nuestras medidas, no es tan sencillo como ello, pero sí que es cierto que están encontrando energía más barata de la que ellos en principio podrían generar porque tienen gran parte de su parque nuclear pues parado. Que ese es en nuestra opinión, ese es el gran riesgo de la energía nuclear. La energía nuclear está muy bien, pero como es una energía que si no se controla bien, la seguridad puede generar un problema grave. Normalmente los reactores son muy parecidos, de una misma generación o de varias generaciones, y cuando se encuentra un problema en uno, pues no solamente hay que parar ese, sino por seguridad hay que parar los que están construidos de la misma manera, y eso puede generar un problema de suministro significativo. Pues ha sido un verdadero placer, Antonio. Encantado de que nos hayas explicado no solo cuáles los servicios que ofrece Gana Energía, sino bueno, las otras preguntas que te he hecho un poquito hablando del sector. Ha sido un verdadero placer. Muy bien, pues yo encantado de poder hablar con vosotros cuando queráis. Y recordar la página web www.ganaenergia.com. Nos despedimos por hoy y nos vemos mañana. Un saludo.